en la medida que vayan apareciendo. Hoy es la última clase en relación al módulo de tratamiento, clase como para revisar los contenidos, como para hablar un poquito del examen que va a ser el viernes que viene. Seguramente lo tengo que armar todavía, pero va a ser multiple choice y van a tener un tiempo para hacerlo, y después lo mandan, ¿sí? Va a ser mucho más fácil también para ustedes. En esto quiero que, como ya les dije en la primera clase, hay cuestiones que tienen que saber, no va a ser nada diferente a lo que vimos y las cosas puntuales que yo les voy a decir. Pero son cosas que, si bien no les di mucho, ¿sí? Son cosas muy importantes y que yo considero que tienen que tener, por lo menos en cuenta esto, lo tienen que saber. Después pueden ampliar todo el contenido que ustedes quieran, pero las cosas que vimos y que son indispensables para que ustedes puedan por lo menos tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de tratamiento, lo que es un gabinete, qué es un consejo. Entonces, esas cuestiones las tienen que saber. ¿Bien? Yo les voy a decir bien los temas que voy a tomar, la idea es que lo aprueben, pero por supuesto que cada ustedes, si no saben las cosas mínimas que yo les voy a tomar y que vimos, no van a aprobar. Eso es lo que quiero decir. Lo que le quiero transmitir es que vayan a lo concreto, que estén tranquilos, que lean, pero porque no va a haber sorpresas. Si ustedes estudian lo que vimos, no va a haber ningún inconveniente. ¿Está bien? No hace falta que estudien de memoria, lo tienen que entender. ¿Sí? Yo traté de explicarles de la manera más sencilla para que puedan en esto interpretar, porque sé que tienen mucha información y hay cuestiones que son bastante complejas. Entonces traté de hacerlo de esa manera para que entiendan los conceptos. No lo voy a decir para que se estudien de memoria, ni nada. Pueden tener la ley al lado, lo importante es que sepan dónde buscarlo, que puedan contestar y razonando lo que les voy a preguntar. ¿Bien? Acabo de subir, no sé si lo pudieron ver o véanlo después, un PDF que tiene que ver con con un modelo de tratamiento, con un modelo de un acta del Consejo Correccional, un acta del Gabinete Técnico, un resumen de una historia criminológica, como para que tengan una idea. Si todos lo tienen, lo podemos charlar, ¿sí? Pero esto es para que ustedes más o menos sepan lo que nosotros hablamos, después lo van a ver en estos modelos que yo les mandé. No se asusten porque es mucha información, pero si ustedes lo analizan en base a lo que vimos, se van a dar cuenta, ahora está todo mezclado, pero para que ustedes tengan una idea de qué se trata, ¿sí? Para que ustedes tengan una aproximación de qué estamos hablando y más o menos en qué consiste concretamente la actividad que desarrolla cada una de las áreas. Antes de empezar, quería decirles, corregí casi todo, creo que todos, me faltaban uno o dos, hay uno que tuve problemas porque no pude abrir el archivo, que después creo que le escribí, si no se lo voy a escribir, es uno solo que no lo pude, que me aparecía como, no era spam, pero no me permitía, como que podía dañar el equipo, intenté de todas maneras y no lo pude abrir, ¿sí? Después, hay algunos que les amplié el plazo para que puedan entregar el trabajo, y les pido que si hay alguien de ustedes que no lo pudo mandar, o que lo mande ahora, me avisa, me manda un mensaje y yo les amplío el plazo para que lo puedan mandar y tengamos todos, por lo menos las reglas Mandela, por lo menos leídas, ¿sí? Creo que están casi todos corregidos. Una cosa que les voy a decir en general, chicos, cuiden los errores de ortografía. Yo sé que, bueno, esto es así, es una mala hora yo siempre digo de esta generación, no se enojen, pero ustedes son más chicos, por supuesto, y los horrores de ortografía son tremendos. Entonces, ustedes no se enojen, pero yo se los voy a tratar de corregir, por lo menos para que sepan. Son palabras que ustedes van a usar cuando manden un informe al juzgado, cuando tengan que hacer cualquiera de las actas estas que ustedes tienen acá, no pueden tener, hay errores y palabras que van a usar. Siempre esas palabras las tienen que escribir bien. Entonces yo se las corrijo, ustedes no se enojan, pero yo prefiero corregírselas y no que después tengan que mandarlo ustedes y está mal y la verdad que pasa un momento incómodo.
Y otra cuestión es que hay algunos de los trabajos en donde está claro que habían entendido la idea en relación a que el sistema noruego respeta las reglas de Mandela, pero después cuando escribían en la conclusión, en la mitad decían, no, los dos sistemas no se respetan. Y no, ¿sí? Después, me pasó eso creo que en 10 personas, que estaba bien el trabajo, todo, se los aprobé de todas maneras, pero es como que todo el trabajo que habían hecho, tiraban todo por la borda porque confundían, en lugar de expresarse bien, decían que en los dos sistemas no se respetaban. Más allá que el contenido, estaba bien claro que en México y en Perú no se respetaban las reglas Mandela, y sí en Noruega, cuando hacían la conclusión, ahí se equivocaban. Entonces, tienen que pensar, escribir, lean después de lo que escriben, no con lo que ustedes quieren decir, sino con lo que dicen. Esto es como una recomendación para todo. ¿Bien? Bueno, más allá de esto, hay una persona que creo que era Bravo Bernardo, que fue reincorporado. ¿Está Bravo? Acá presente, profesora. Bien, sí, vos estabas preocupado, pero vos ya tenés aprobado el trabajo, ¿sí? Sí, yo ya estoy al día con su materia. Listo, por eso quería avisarles. Y después, anoche corregí algunos que quedaban y algunos le amplié el plazo y creo que quedan 2 más, cualquier cosa me avisan, pero estamos todos al día con esta situación. Bien, les pregunto, hasta ahora, voy a hacer un repaso de lo que vimos, por lo menos de los títulos y de las cosas más importantes, y quiero que me digan si tienen alguna duda, si saben dónde buscarlo, ¿sí? Me refiero concretamente a la ley, o al lugar donde está, lo que estuvimos viendo. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos las reglas Mandela, ¿sí? Vean los 2 videitos que yo les subí, son muy cortitos, pero para que tengan una idea. Alguien dijo que el Congreso las había dictado, no las dictó el Congreso. Yo fui bastante en esto permisiva con los trabajos, porque yo lo que quería era un disparador para poder ver algunas cuestiones. Pero las Naciones Unidas adoptaron estas reglas en el 55 por la situación tremenda que estaban pasando las personas privadas de la libertad, en donde estaban alojadas en establecimientos penales sin una orden judicial, nadie los controlaba, en condiciones infrahumanas, no se respetaba la dignidad ni las características propias ni los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Esas reglas, después del año 2015, sufrieron modificaciones, se mantuvieron la mayoría, y son parámetros generales para el tratamiento, ¿sí?, de las personas privadas de la libertad. ¿Bien? Son parámetros generales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. ¿Sí? Son lineamientos que tienen que ver con las condiciones de detención, con la posibilidad, por supuesto, que siempre toda la ejecución de la pena sea controlada por un juez, ¿no? Que no queden ahí en un establecimiento penal y se olvide todo el mundo de la persona que está alojada, sino que habla también, las reglas Mandela hablan de la progresividad, hablan de un tratamiento, hablan del derecho a la salud, el derecho a tener una defensa, el derecho a una buena alimentación, es decir, siempre recuerden que el único derecho que está privado es el derecho ambulatorio, el derecho a la libertad ambulatoria, ¿sí? Y algunos otros derechos, que eso no lo vimos, pero lo voy a aclarar ahora, que están establecidos en alguna ley especial. O sea, el único derecho importantísimo es el de la libertad ambulatoria. Pero además, el Código Penal, por ejemplo, establece que las personas que están privadas de la libertad no pueden votar, no pueden ejercer la patria potestad, no pueden administrar sus bienes. Eso está en el artículo 12, después, fíjense, el 12 y el 19 del Código Penal. ¿Está? Entonces, para que ustedes tengan, está bien lo que pusieron ustedes en los trabajos, que el único derecho que está, y esto obviamente que las penas privativas de libertad que afectan, es el derecho ambulatorio. Pero para que ustedes sepan, las personas que están privadas de la libertad también tienen algún otro derecho restringido, o por lo menos suspendido por un tiempo, que está previsto
en alguna ley especial, pero para que ustedes sepan, el artículo 12 y el artículo 19 de la ley 24, del Código Penal, perdón. ¿Bien? Eso como para que tengan una idea. Léanlo, pero más o menos para que ustedes sepan. Entonces. Profe, buenas tardes, le hago una consulta, aspirante agente César. Sí. Entonces, o sea, no es que están privados del derecho, sino que es como que está suspendido por el límite de su condena. Claro, exactamente. De todas maneras, mientras cumple la condena, esa persona no puede, la libertad ambulatoria la pierde, ¿sí? Pero no es que desaparecen los derechos, sino que hay algunos que por algunas circunstancias, porque están privados de libertad, por ejemplo, no van a tener derecho a ir a votar. En los complejos penales votan las personas que están procesadas. Los que tienen condena firme no votan. Esto igual se está revirtiendo, hay fallos de la Corte donde dice que esto no es así, pero para que ustedes tengan una idea, ustedes vieron también que el sistema noruego iban a votar. Los políticos estaban preocupados y se acercaban a los penales porque allá votan, ¿sí? Acá no. Entonces, acá la verdad que no le interesa a mucha gente cómo están las personas privadas de la libertad. Bien, entonces, el derecho al voto, por ejemplo, ahora no es en principio viable, más allá de este fallo de la Corte, pero la realidad es que acá, por ejemplo, los condenados no votan, no pueden, administrar sus bienes, ¿sí? No pueden cobrar una jubilación, más allá que muchos la cobran. En realidad, la jubilación o la pensión la tiene que cobrar un familiar, ¿sí? Si es la mujer o los hijos con derecho a pensión. Esos son los derechos, pero están, restringidos momentáneamente, ¿sí? La persona no deja de ser persona porque esté en un complejo penal, con todos los derechos que tenemos todas las personas. Y siempre recuerden esto, que las reglas Mandela se aplican incluso cuando, o sea, el tratamiento que uno le tiene que dar a la persona privada de la libertad se aplica incluso cuando las personas no tienen buena conducta y hacen, no sé, en el medio de un motín, se están escapando también. Ustedes van a tener otras herramientas para poder neutralizar cualquier situación, ¿sí? Por eso la capacitación que están recibiendo ustedes ahora. Pero por lo que haga el interno no quiere decir que ustedes tengan que actuar como ellos y hacer cosas que no correspondan. ¿Me explico? Por supuesto que siempre en el marco de un motín, en el marco de una fuga, no le van a decir al interno, por favor, no te vayas, quédate. No, van a hacer todo lo posible con las medidas de sujeción para que no se vayan, para tratar de agarrarlo, pero todo eso tiene un límite, ustedes saben cómo poder controlar a una persona, y eso es lo que tienen que aplicar, ¿sí? Pero todo otro sufrimiento que no sea necesario, los hace a ustedes responsables si lo ocultan, si lo ven o si lo hacen, ¿sí? Sean por cómplices o porque lo hagan. Ojo con este tema, ¿sí? Acuérdense de la primera clase, por convicción o por conveniencia, pero estas cosas no se hacen. Hay muchas personas, agentes penitenciarios y policías que están en un complejo penal. Ustedes tienen muchos familiares también, ¿sí? Yo esto antes, yo esto lo he vivido, por eso lo cuento, personas que en su momento, esto hace años, ellos entendían que tenía que ser de determinada manera la relación, o por lo menos cómo se manejaban dentro de un complejo penal. Hoy, muchas de esas personas que antes no conocían otra forma de tratar a los internos, hoy han podido revertir y se paran desde otro lado, ¿sí? Eso lleva tiempo, como todos los procesos cuando uno va cambiando, y ahora realmente se aplica de otra manera y hay otra mirada dentro de un complejo penal. Pero bueno, hay personas que todavía arrastran cuestiones que ya esto no se permite, y si se permite y esto se sabe, hay consecuencias. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Ustedes, cada uno, los que tienen familiares, saben cómo son las cosas. No todos los internos también son iguales, a veces hay situaciones muy complejas, para que ustedes también van a tener que pasar, ¿sí? Pero bueno, recuerden que somos todas personas, eso no hay ninguna duda con respecto a esto. Personas que por alguna circunstancia hoy están privadas de la libertad cumpliendo una condena. ¿Bien? Entonces, reglas Mandela, léanlas, vean los videos, porque eso va algo sobre las reglas de Mandela. ¿Bien?
Pero no hace falta que me digan, no, el artículo primero o el 5 habla de salud, del derecho. No, no, estamos hablando de otra cosa. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna duda que tengan ustedes concretamente para preguntar? Aprovechen ahora, o sea, cualquier duda que tengan. Profe, aspirante agente Pedraza, yo le quería hacer una consulta acerca de la ley 24660. Entraría solo la parte del régimen progresista, ¿verdad? La 24660 tenemos el artículo primero que habla de la finalidad de las penas privativas de libertad, ¿sí? Que yo les expliqué que la finalidad era que la persona, no cambiar la personalidad de la persona que está condenada, sino que esa persona entienda que esa conducta va en contra de lo que dice la ley, y eso tiene consecuencias para él, para la familia, para la sociedad, ¿sí? Y siempre que el fin de la pena es la resocialización, el fin de readaptación social. A ver si tengo acá, así se los leo, no hay dudas respecto a esto. Fíjense, la ley, porque esto cambió también con la ley nueva, ¿sí? Aguarden un segundito. Así yo ya les digo qué es lo que va de acá, para que ustedes lo vean. Y esto, ustedes lo tienen que tener como cualquier duda, tienen que ir a la ley y fijarse, ¿sí? Porque van a tener muchas veces que chequear alguna información. Pero lo importante es que sepan lo más importante, después ya se van a familiarizar con esto y con otras cosas también, pero esto es importante que lo sepan. El artículo primero, concretamente, es el que dice: la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiere la capacidad de respetar y comprender la ley, ¿sí? Respetar y comprender la ley. Como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, ¿sí? Procurando una adecuada reinserción social. Y después sigue. Entonces, el artículo primero habla de la reinserción social, que es la finalidad de la pena privativa de libertad. Las reglas Mandela también hablan de la reinserción, el Pacto de San José de Costa Rica también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también habla de la finalidad de readaptación, resocializador, como ustedes quieran llamarlo. Se puede hablar horas y horas sobre ese tema, pero yo lo generalizo, no me importa si hablan readaptación o resocialización, no importa, lo que ustedes tienen que entender que hay una finalidad, ¿sí? Entonces, para lograr esa finalidad, que es el fin resocializador de la pena privativa de libertad, es importante que el Estado le brinde a la persona privada de libertad la posibilidad de recibir un tratamiento, ¿sí? El Estado debe, ya que decidió que esa conducta era un delito, debe ofrecerle la posibilidad de realizar un tratamiento. Entonces, para el Estado es obligatorio, porque no es que lo tienen encerrado y queda ahí la persona y ya está, sino que tiene que darle un tratamiento. Ahora, para la persona que está privada de libertad, el tratamiento es optativo. No están obligados a estudiar, a trabajar, a hacer un tratamiento psicológico. Eso para que les quede claro. El tratamiento no es obligatorio para las personas privadas de la libertad. Sí es obligatorio, por supuesto, mantener el orden y la disciplina, realizar las tareas, o sea, de trabajo de su celda, ¿sí? Eso, por supuesto que eso sí es obligatorio. Pero en sí, estudiar, trabajar, recibir un tratamiento psicológico no es obligatorio. ¿Bien? Eso dentro de un régimen que es progresivo. Esto también es obligatorio. Sí, sí se ve. Disculpe, Bien. ¿qué dijo recién que era obligatorio? Porque se me cortó. Bien, lo que es obligatorio, yo dije, el Estado le tiene que ofrecer a la persona privada de la libertad la posibilidad de realizar un tratamiento. O sea, para el Estado es obligatorio ofrecerle a esa persona realizar un tratamiento, ¿sí? Que reciba posibilidades de tener herramientas para lograr ese fin resocializador. Pero el interno no está obligado a estudiar o a trabajar o hacer un tratamiento psicológico. Solamente está obligado a hacer trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, limpiar su celda,
¿sí? No trabajar acá porque no está lo que se llama el peculio. Acá en el federal las personas trabajan 8 horas, 6 horas, lo que sea, cobran, y está estipulado que trabajen de esa manera. Yo estoy hablando que el único trabajo que está obligado a hacer es limpiar su celda, por ejemplo, o mantener el orden y la disciplina y respetar las normas de convivencia, los reglamentos de convivencia. Por supuesto que eso es una obligación. Bien, pero lo que es el trabajo en sí, salir a trabajar, no sé, a un taller de carpintería, o hacer cualquier actividad que sea obligatoria en ese sentido, no lo es. El tratamiento no es obligatorio. Puede avanzar en la progresividad con la calificación. Le va a costar un poco más, porque hay algunas trampas en el medio, pero lo que sí es obligatorio también para el Estado, respetar y que el sistema sea progresivo, es decir, que empiece, acuérdense, el periodo de observación, después pasa al periodo de tratamiento, después libertad, el periodo de prueba y libertad condicional. ¿Sí? Que vaya avanzando dentro de la progresividad, cumpliendo con cada uno de los requisitos que la ley establece como necesarios para poder avanzar. ¿Me explico? ¿Bien? Entonces, tenemos el artículo primero, acuérdense, la finalidad, ¿cuál es la finalidad de la pena privativa de libertad? La resocialización. ¿Bien? ¿Cómo se logra la resocialización? Por un tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué es el tratamiento? Es el abordaje interdisciplinario, y cuando digo interdisciplinario me refiero a todas las áreas, puede ser el área de trabajo, de educación, psicológico, de acuerdo a la necesidad del interno cuando entra al complejo penal, un abordaje así interdisciplinario para que el interno tenga mayores herramientas y poder lograr ese fin resocializador. El tratamiento también es la base del régimen progresivo. ¿Sí? Y acuérdense, no es obligatorio, es voluntario, y solamente es obligatorio lo que está relacionado con el régimen de disciplina y con, yo digo así para que ustedes lo entiendan, el trabajo que implica limpiar, por ejemplo, su celda o las cuestiones comunes, ¿no? Pero no realizar otras actividades. ¿Está bien? Otro tema también importante que sí también voy a tomar tiene que ver con la progresividad, con el régimen progresivo, que esto yo ya se los dije y no sé si tienen alguna duda con esto. La progresividad, esto, como dije, es obligatorio para el Estado, para el servicio penitenciario, tiene que respetar la progresividad. Un resumen que después se los voy a subir, que no lo tengo por acá, que eso es importante también para que ustedes lo tengan, pero un segundito. Bueno, no lo tengo acá, pero la progresividad entendiéndose como el régimen progresivo comienza cuando la persona ingresa al complejo penal. Acuerden que ingresa con una orden judicial, con el cómputo de pena, ¿sí? La sentencia, y ahí empieza la progresividad. Y a medida que pasa el tiempo, cada uno va a tener tiempos diferentes, porque las condenas son diferentes, algunos tienen 6 meses, 1 mes, 3 años, 20 o perpetua. Para ellos está previsto que en la mitad de la condena pueden entrar las salidas transitorias, después la libertad condicional, y pueden ir avanzando. Se arranca con el periodo de observación, después avanzan el periodo de tratamiento, con todas las fases, y siempre a medida que van cumpliendo con los requisitos que establece la ley, ahí van avanzando. ¿Sí? Esto es así. Las características del régimen progresivo también las hablamos. ¿Cuáles eran? ¿Ustedes algunos se acuerdan? Que la condena tenía que dividirse en etapas, periodos o fases. ¿Bien? Otro requisito, otra característica del régimen progresivo es que siempre una parte de la condena tiene que cumplirse no en el penal, sino afuera. ¿Está? Esa es la característica. También está previsto, hay un sistema de avances y de retrocesos. Yo les explicaba, una persona que comete una sanción grave va a retroceder, se llama retrotraer la fase, capaz que estaba en periodo de prueba, y va a la anterior, que es la de tratamiento.
¿Bien? ¿Mm? Y si hace las cosas bien, va avanzando. Pasa del periodo, no sé, la fase, dentro del periodo de tratamiento, una de las fases, y puede llegar a la de confianza, después al de prueba. ¿Mm? Eso es lo que serían las características más importantes. Y por supuesto, a medida que avanzan, dejan de tener tanto control por parte de la autoridad penitenciaria y ya se manejan lo que sería algo así como un autogobierno. Entonces, al principio tienen que hacer sí o sí todo lo que establece el servicio penitenciario, y a medida que pasa el tiempo, pueden moverse con un poquito más de libertad hasta lograr ya la libertad definitiva. Eso sería más o menos el sistema. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, le hago una consulta, aspirante agente César. ¿Existen condenas que sean sin beneficio de libertad condicional? Sí, hay condenas sin beneficios. La ley, a ver, por ejemplo, una pena, un reincidente que tiene, ustedes saben que las perpetuas no son vitalicias, o sea, no son perpetuas del todo, porque tienen la posibilidad de tener alguna salida transitoria, y la libertad condicional ahora a los 35 años, ¿sí? Pero las personas que son reincidentes, la libertad condicional no va para los reincidentes. Entonces, una perpetua reincidente no va a salir. Es muy complicado para que salga, y todavía en el juzgado tenemos 2 o 3 casos que todavía estamos dando vuelta a ver cuándo, porque en algún momento tienen que salir, porque así es la ley, el sistema de Argentina, ¿sí? Siempre una parte tiene que cumplirse fuera del establecimiento. Son casos muy complejos, y la última modificación es bastante dura con respecto a eso. Pero para los casos que no les corresponde o que no llegan a la libertad condicional, está la libertad asistida, que son 3 meses antes, ahora con esta ley, antes del agotamiento de la pena. O sea, una partecita al menos va a tener fuera del complejo penal. Es muy difícil que se deniegue una libertad asistida, pero bueno, yo en algunos casos lo he hecho también, no es lo que, obviamente todos queremos que no sea así, pero hay personas que realmente no están en condiciones de poder salir. Y algunos agotan, se van agotados y no tienen casi ningún beneficio. Son muy pocos, porque el tema de la progresividad se respeta y es algo que todos tratamos que esto sea así, pero hay algunos casos que realmente no se puede. La ley nueva, la última, la 24660, con la última modificación, dice que se llama régimen preparatorio para la libertad. Es decir, los casos de las personas que no pueden por alguna situación salir, porque la ley dice que, por ejemplo, los abusadores, las personas que cometieron un delito con armas de fuego en algunas circunstancias particulares, no salen nunca. Entonces, la ley prevé un régimen preparatorio para la libertad unos meses antes. Esto, yo no estoy de acuerdo con esto, y la mayoría de los jueces en este sentido. Se le dice que no a la persona, no por el delito que cometió, sino por la situación en la que se encuentra, ¿sí? Porque quizá cometió un delito, o sea, no se le va a privar que tenga un beneficio por el delito, sino porque no están dadas las condiciones para que salga. A ver si me explico, ¿sí? Que haya robado con un arma, eso se llama, esto están previstos estos casos en el artículo 56 bis de la 24660. Después léanlo para saber cuáles son los delitos que quedan excluidos de las salidas transitorias y demás. Yo les voy a decir para que ustedes lo vean, para que tengan una idea. El 56 bis dice: los homicidios agravados, del artículo 80 del Código Penal, los delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte, delitos previstos en el artículo 165 y 166, secuestro extorsivo, delitos previstos por el Código Aduanero, y delitos previstos por el tema, creo que era también de drogas, y claro, el financiamiento del terrorismo. Bueno, son casos muy graves, en donde en principio estas personas no tienen beneficios, pero lo que ahora se trata en la mayoría de los casos es realmente
ver que esas personas hayan recibido un tratamiento, que estén en condiciones de salir. No por el delito en sí, sino por cómo están ellos frente a ese delito, que son cosas diferentes. Pero eso es para charlarlo más adelante. Lo importante acá es que sepan entonces los primeros artículos de la 24660, lo mismo dice la ley provincial. Yo me refiero a esta para no darles dos normativas y que se tengan un lío mayor con esto. Lo mismo, si ustedes van a la 3008, va a ser prácticamente lo mismo en este sentido, ¿sí? Entonces, acuérdense cuál es la finalidad de la pena privativa de libertad, que el artículo 5 habla de tratamiento, que tiene que ser programado, individualizado, obligatorio, ¿sí? Obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Estamos hablando de lo que yo le dije. El interno no está obligado ni a estudiar ni a trabajar, pero sí está obligado a respetar la convivencia, la disciplina, ¿sí? Limpiar su celda, esas sí, que forman parte del tratamiento para que tenga algún hábito y pueda desenvolverse después en sociedad, pero en sí alcanza, esa es la obligatoria nada más. Después el artículo 6 habla del régimen progresivo, que el régimen penitenciario se basará en la progresividad, léanlo, ese artículo también. Las características del régimen progresivo ya las dije, fraccionamiento de la condena en etapas, el poder avanzar y retroceder dentro de la progresividad de acuerdo a su conducta. Por ejemplo, puede retrotraer su fase por una sanción disciplinaria grave. Una parte de la pena tiene que cumplirla en un establecimiento, fuera del establecimiento penal, por ejemplo. Y acuérdense que eso es importante, que eso está en el artículo 12, cuando habla de progresividad del régimen penitenciario, habla de los periodos: observación, tratamiento, periodo de prueba y periodo de libertad condicional. Eso lo tienen que ver y lo tienen que saber. Todo esto que estoy diciendo lo tienen que saber. ¿Bien? Ustedes en los artículos siguientes, después del 12, dice cuáles son los requisitos para que una persona pueda avanzar de un periodo a otro. ¿Sí? Ustedes quieren saber, por ejemplo, para la fase de consolidación, van al artículo 14, se fijan y ahí les dice qué conducta tienen que tener. O sea, no es nada difícil. Si se lo quieren estudiar de memoria, obviamente que no lo van a poder hacer porque esto con la práctica lo van a ver. ¿Sí? Yo hasta el día de hoy me fijo porque realmente voy chequeando cada cosa, no hace falta. Lo importante es tener el concepto y poder saber dónde buscarlo. ¿Bien? Entonces, los primeros artículos van, el artículo primero va, el 2 también va, ¿sí? El 3 y el 4, que habla también de la función judicial y demás, del juez de ejecución, el 5, el 6, que hablan del tratamiento, de la progresividad, esos todos los tienen que saber. A partir del 12, ¿sí? Que habla de la progresividad del régimen, del 12, 15, 16, 17, hasta el 28 habla de la libertad condicional. Pero esto es lo que vimos, léanlo, pero ustedes cuando vayan a leer esto se van a dar cuenta qué es lo que vimos y qué es lo que tienen que saber en este sentido. ¿Bien? Entonces, reglas Mandela, su aplicación, en qué consisten, ¿sí? Fíjense qué temas trata, la progresividad, el tratamiento, las fases y los periodos, eso lo tienen que saber. La finalidad de las penas privativas de libertad. Recuerden también las funciones del gabinete y del consejo correccional. Esto lo tienen que saber. Yo realmente estaría muy contenta si este tema lo pueden entender con toda esta información. Es el momento para charlar ahora, no tengo ningún problema, lo volvemos a explicar, pero quiero que ustedes terminen este curso sabiendo cuáles son los periodos, en qué consiste la pena privativa de libertad y cuál es la diferencia entre el gabinete y el consejo correccional y dónde buscarla. ¿Bien? Profe, Sí. aspirante agente Painamar Janet, ¿podría repetir lo del gabinete, por favor?
Bien. Nosotros dijimos que el complejo penal, cuando una persona ingresa al complejo penal, va a haber un gabinete que en la 24660 se llama gabinete técnico, o sea, es el gabinete técnico criminológico, ¿sí? O el servicio criminológico, es lo mismo. Nosotros le llamamos acá gabinete técnico, en donde tenemos el gabinete técnico por un lado y el consejo correccional. ¿Bien? Lean el 185 de la 24660, que les va a decir cómo se compone el gabinete y cómo se compone el consejo correccional. ¿Está claro? Ahí les va a decir qué profesionales deberían estar en esos dos áreas. Dijimos que cuando la persona ingresa al complejo penal, ahí ya arranca el periodo de observación, que es el primer periodo que dura 30 días, o debería durar 30 días, en donde los profesionales del gabinete técnico hacen, ¿sí?, un diagnóstico médico, psicológico y social de la persona condenada. Hacen la historia criminológica, ¿sí?, lo evalúan, hacen un diagnóstico de la situación, hacen la historia criminológica, que la historia criminológica se compone, y esto se los voy a tomar, se compone con todos los informes del gabinete técnico y con la sentencia y el cómputo de pena. Ahí arranca toda la historia de la persona. Después, a medida que va avanzando, se van sumando las calificaciones y un montón de cosas más, si estudió o no estudió, pero cuando arranca con los informes del gabinete técnico y con los informes y con la sentencia y el cómputo de pena. El cómputo de pena, no sé si tengo uno acá, pero el cómputo de pena es el que dice que la persona agota la pena impuesta dentro de 10 años, en tal fecha va a poder acceder a la libertad condicional, en tal fecha va a poder tener salidas transitorias, ¿sí? Eso ya se sabe de antemano. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan importante lo del gabinete? Porque hace el programa de tratamiento individual. O sea, el gabinete técnico es el que realiza el programa de tratamiento individual, después lo verifica y lo actualiza, ¿sí? Cada 6 meses, como dice la ley, artículo 27 de la 24660. Las funciones del gabinete técnico están en el decreto 396, búsquenlo, que modifica la 24660, que habla de las funciones del gabinete. Justamente eran los artículos, acá, se llama, para la 24660, servicio criminológico, pero es el gabinete técnico, ¿sí? Es lo mismo. Y te habla de todas las funciones, lean a partir del 84, especialmente el 86, que te dice las funciones del servicio criminológico o del gabinete técnico. ¿Sí? Dice, realizar las tareas correspondientes al periodo... ¿Puede repetir, profesor, agente Mella? ¿Puede repetir, por favor? Dije que el servicio criminológico o gabinete técnico es el que, o sea, las funciones están en el decreto 396 del 99. Y establece cuáles son las funciones del gabinete técnico. Son varias. Yo dije las más importantes, ¿sí? Pero son varias las funciones. Yo lo que quiero que ustedes sepan, después podemos, en el transcurso de esta cursada, vamos a ir profundizando algunas cuestiones, más allá que después veamos también asistencia y veamos las funciones propias de ustedes que van a tener más adelante con respecto al tratamiento. Pero lo importante acá es que ustedes sepan que el gabinete técnico no es lo mismo que el consejo correccional. Que el gabinete técnico interviene cuando la persona recién llega al complejo penal, que hace el programa de tratamiento individual, que hace la historia criminológica, que hace un diagnóstico médico-psicosocial de la persona que está condenada y que en base
a lo que necesita, o lo que quiere, o lo que le gusta, por lo que sea, en base a eso hace el programa de tratamiento individual. Debería hacerse así, ¿sí? Es más un formulario que otra cosa, pero es importante, acuérdense que el tratamiento, el programa tiene que ser individual, programado. Yo les decía, el otro día lo charlamos con ustedes, no es lo mismo un tratamiento por una persona que cometió 3 abusos sexuales, a una persona que estafó, a una persona que robó para comer, o sea, no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo, son diferentes situaciones. Uno de ustedes me decía, pero entonces, cuando decíamos el tema de los delitos, una persona que, puede ser que a alguien no le quedó otra y que robó, o que, lo que sea, pero, perdón, pero una persona que comete una estafa, sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y decide cometer una estafa. Por eso, las circunstancias para cometer el delito son diferentes de un delito a otro y de una persona a otra. Por eso el tratamiento es individual. Lea las funciones del gabinete técnico que está en el artículo 86 del decreto 396. ¿Sí? Y las más importantes son estas. Realizar las tareas. Copien si quieren los artículos, pero después lo tienen que leer, chicos. Ténganlo eso, lo tienen que imprimir, lo tienen que tener a mano cuando hagan el examen. ¿Bien? Realizar las tareas propias del periodo de observación, verificar y actualizar el programa de tratamiento. Cuando hay un traslado de un interno a otro establecimiento, tienen que emitir opinión para la libertad condicional, libertad asistida. Para las salidas transitorias también tiene que emitir opinión. Por ejemplo, para un arresto domiciliario, cuando habla del artículo 33 de la 660, se refiere al arresto domiciliario, también tiene que expedirse y emitir opinión en el gabinete técnico. Y otra cosa importante es que forma parte del Consejo Correccional. ¿Bien? Tiene un voto más en el Consejo Correccional. Y el Consejo Correccional, las funciones del Consejo Correccional están en el artículo 94. O sea, unos artículos después habla del Consejo Correccional. Arranca en el 92 y llegan hasta el 94. En el 94 están las funciones del Consejo Correccional. Es decir, en el programa... Sí. Sí, Janet. A ver, alguien me habló, está silenciada. Ahí está. Eso está en el decreto 396. Ah, bien, bien. En el decreto 396, ¿sí? Entonces, acuérdense que el programa de tratamiento individual tiene objetivos que la persona tiene que llegar, tiene que cumplir para poder avanzar. ¿Sí? Ahora, el Consejo Correccional va a evaluar si esa persona alcanzó con esos objetivos. Es decir, si el interno se comprometió a cursar tercer año y lo cumplió, y cumplió con todos los otros objetivos, lo más probable es que pase a la instancia posterior, que puede ser el periodo de prueba, o si cumple con todos los requisitos. Es decir, son objetivos que tiene que ir alcanzando, son como también pequeños progresos que tienen como sus consecuencias, sus recompensas, porque bueno, estudia y puede avanzar, o sea, eso se pacta, se pacta, y está bueno que el interno también asuma ciertos compromisos. Esa es la función del Consejo Correccional. La más importante es, califica trimestralmente la conducta y el concepto. Esta es una función importantísima del Consejo Correccional. Califica la conducta y el concepto. Propone al director el avance o el retroceso del interno en la progresividad, ¿sí? Por ejemplo, una sanción grave y se junta el consejo, acuérdense, lean el 185, está compuesto por un representante de cada una de las áreas. Psicología, el área social, el área de trabajo, el área de educación, ¿bien? Y
también un representante del consejo, del gabinete técnico, que tiene un voto. Entonces, ¿cometió una sanción grave? Bueno, entonces en ese caso lo pueden retrotraer de fase. Pero eso no es que a alguien se le ocurre y lo hace así porque sí. Se juntan, acá en el penal de viernes se juntan los viernes, el consejo correccional, y resuelven entre todas, los representantes de las áreas, cada una de las cosas que tienen que resolver. ¿Sí? Entonces, acuérdense, califica cada 3 meses, conducta y concepto, dispone también, o sea, propone al director el avance o el retroceso del interno en la progresividad, y después, en los casos de salidas transitorias, semilibertad, condicional, asistida, tiene que dictaminar. Yo les subí, cuando ustedes puedan ver lo que les subí, que ahora lo vamos a ver, ahí hay un modelo, que yo taché algunos datos, porque son datos esos reservados, y no tenemos por qué exponer a ninguna persona, pero para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata cuando hablamos de un informe del gabinete, o de un informe del Consejo Correccional. ¿Bien? Entonces, recuerden las dos funciones, del gabinete técnico y del Consejo Correccional. Esas serían las más importantes. ¿Bien? Después hay algunas cuestiones que se le suman a todo esto, pero con que ustedes sepan, esto, cuando ustedes vayan al complejo penal y digan, no, acá está el Consejo Correccional. Ah, bueno, ya saben, esta es el área, o ustedes uno va a trabajar en el área de educación y el otro en el área interna. Bueno, ustedes tienen que saber qué hace cada área. ¿Sí? Tienen que saber qué hace cada área. Por ejemplo, dijimos, el área social, o sea, las áreas representativas del Consejo Correccional son el área social, que hay trabajadores sociales, acá en Viedma hay 2, si no recuerdo mal, y se encargan de, cuando una persona, por ejemplo, quiere salir o pide una salida transitoria o una libertad condicional, hacen un informe socioambiental en el domicilio, hablan con la familia para ver si esta persona está en condiciones, o sea, si la familia lo quiere recibir, si la casa es, no sé, si hay una persona que consumía y va a la casa y la verdad que el ambiente es de consumo todo el tiempo, no va a ser favorable el informe social porque esa persona que entró ya consumiendo va a ir a un lugar donde están consumiendo en la actualidad, o sea, o la junta, o los compañeros o los amigos, no es el lugar indicado. Entonces, el informe va a tener desfavorable. Entonces, el área social va a votar, cuando se reúne el consejo, se reúnen todos, entonces empieza. Acuérdense que el director es el presidente del Consejo Correccional, el que va a presidir el Consejo Correccional, se juntan todas las áreas y empiezan, no sé, un ejemplo, área social. Supongamos el caso de una persona que pide una libertad condicional. El área social dice lo que corresponde después de haber hecho el informe socioambiental, y dice, yo voto favorable porque la familia quiere recibirlo, porque están dadas las condiciones, porque va a trabajar en la casa, porque tiene lugar donde dormir, por lo que sea. Ya tiene un voto favorable del área social. Después viene el área de trabajo. Dice, sí, el interno en el penal estuvo trabajando, respetó todos el régimen para poder trabajar, los horarios, fue respetuoso con el profesor, con sus compañeros, cumplió los objetivos. Yo también digo que es favorable. Vale. Después viene el área de educación, y el interno no estudió porque prefirió trabajar, pero cuando lo hizo bien, entonces dentro de sus posibilidades estudia, listo, favorable. El área interna va a decir, no, una persona que respeta a sus pares, tiene un buen desempeño, respeta al personal penitenciario, no tiene sanciones disciplinarias, está calificado con tal conducta y tal concepto, mi voto es favorable. El gabinete técnico, ¿sí? Acá va a tener un voto más, y va a decir, no, la verdad que cumplió con todos los objetivos propuestos, avanzó en la progresividad, todos los objetivos que estaban propuestos en el programa de tratamiento individual, los cumplió, nosotros también votamos favorable, ¿sí? Otro voto más. Y después está, por ejemplo, el voto del área psicológica, que este es el más discutido, y tuve una audiencia de 2 horas con este tema.
porque los abogados, los defensores y los internos confunden, por eso quiero que ustedes lo tengan claro, cuál es la función del gabinete y cuál es la función del Consejo Correccional. El que le tiene que brindar el tratamiento es el gabinete. El Consejo evalúa a ver si alcanzó los objetivos o no los alcanzó. Entonces, en este caso, el área de psicología va a decir, sí, bárbaro, todas las áreas son favorables, pero con respecto a, y esto es muy importante para los delitos contra la integridad, por ejemplo, violencia de género, sí, bárbaro, el penal se portó bárbaro, tiene todo perfecto, una conducta perfecta, todo, pero hay cuestiones en su personalidad, en su estructura, que hacen que no pueda reconocer qué le pasó, cuáles son los motivos que lo llevaron a cometer el delito, o asume las consecuencias para él porque se dio cuenta que cometer ese delito y ir en contra de lo que dice la ley, claro, hace que esté en el penal, pero no le importa mucho qué pasa con la víctima, ni nada por el estilo. Entonces, el informe va a venir desfavorable del área de psicología. Votan todos y va a venir, si son 5 o 6 informes favorables y uno desfavorable, va a venir favorable, ¿sí? Por mayoría, porque hay algunos que son desfavorables. ¿Me explico? Puede ser que estén todos de acuerdo o puede ser que no. Y después cuando pasa a ejecución, hacemos una audiencia y ahí está el defensor, está el fiscal, y yo me llevo por estos informes y por otros que también se pueden llegar a pedir, y ahí veo si esos informes son razonables, si están justificados, y veo qué merituar más, ¿sí? Porque en el caso, como decíamos, una persona que está condenada por un delito de abuso, que en el complejo penal sabemos que va a tener una conducta espectacular, el informe psicológico es muy importante, el informe del equipo de defensores sexuales es muy importante, ¿sí? Porque sabemos cómo son estos delitos, entonces hay que darle, no sé si mayor importancia, pero son muy relevantes para determinar un beneficio. ¿Está bien? ¿Me explico más o menos en qué consiste? ¿Ustedes se pueden dar una idea cómo se reúne el consejo y cómo es la votación, más o menos? ¿Bien? Sí, profe. Bien, bueno. Acuérdense, en el Consejo Correccional el gabinete vota como un área más. Tiene un voto como un área más. ¿Bien? Pero después tiene sus funciones propias, que las tiene nada más que el gabinete. ¿Está claro? Bueno, ahora yo les voy a... ¿alguna duda más con respecto a todo esto que estuvimos viendo? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. Yo ahora les voy a mencionar algo que yo subí para que después lo vean, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ir viendo. Cuando ustedes arranquen con todo lo que acabo de subir, van a tener un acta, ¿sí? Un acta en donde del acta hay como 2 ítems que son importantes. Uno es la conducta, ¿sí? Esto no sería el programa de tratamiento, porque el programa de tratamiento también se lo subí, acuérdenme un segundito que quiero acá, para que ustedes vean más o menos lo que yo les subí. Yo les subí un programa de tratamiento individual, ¿sí? Y también les subí un acta que está firmada por el gabinete técnico. Esto, déjenme ver si es el gabinete. Sí. Bien, entonces, el tratamiento individual, ustedes van a ver en qué consiste. Y va a tener, primero habla del área de psicología, ¿sí? El programa de tratamiento individual, área de psicología, el área médica, el área de educación, el área de trabajo, ¿sí? Y ahí aclaran en ese programa de tratamiento qué es lo que tiene que cumplir o qué es lo que se le va a exigir. Ustedes después léanlo, más o menos, para tener en cuenta de qué se trata. Y si ustedes ven, por ejemplo, cuando lo lean, se van a dar cuenta que le dicen, para
pasar el periodo de confianza tiene que cumplir con tantos requisitos. Para pasar el periodo de prueba tiene que cumplir con otros tantos, ¿sí? Se le va diciendo y queda plasmado en un tratamiento qué es lo que tiene que cumplir para poder avanzar y cumplir con esos objetivos, ¿sí? Esto, ustedes lo van a ver acá, no sé si lo alcanzan a ver, esto es un programa de tratamiento. Esto lo tienen todos ustedes, ¿sí? Después lo ven tranquilo. Lo quise subir, pero lo bajé como en un programa comprimido, y cuando lo subí no se notaba nada, así que lo pude recién convertir en otro programa y lo subí hace un rato. ¿Bien? Entonces, ustedes van a tener una idea de ese programa de tratamiento individual que hace el gabinete técnico. ¿Bien? Después, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, para saber qué conducta, o para calificar la conducta de una persona privada de libertad, dice objetivos evaluados. Y ustedes acá van a ver qué es lo que va a tener en cuenta para poder calificar el Consejo Correccional a una persona. Cuando califica conducta, ¿sí? Califica la convivencia con otros internos, el trato con el personal, el cuidado de las instalaciones y el mobiliario, el cumplimiento de los horarios, la higiene personal, de objetos y espacios comunes. ¿Está? Esas cosas, y se califica si es ejemplar, muy bueno, regular o malo. Eso para la conducta. ¿Bien? Si tuvo sanciones disciplinarias o no tuvo sanciones disciplinarias, todo eso tiene que ver con la conducta. La conducta es el cumplimiento justamente del régimen disciplinario, de las pautas de conducta y de convivencia. Es algo objetivo. Cometiste una sanción disciplinaria, una conducta que terminó en una sanción, eso no hay mucho para analizar en ese sentido, ¿sí? O no se comprueba, por supuesto que hay todo un mecanismo para comprobar una sanción. Pero la conducta es eso. Después, el concepto, que es la evolución de la persona privada de la libertad en el marco de ese tratamiento, esa progresividad, y que hacen a que pueda tener más o menos posibilidades de reinsertarse socialmente, eso léanlo del artículo 100 y 101 de la ley 24660. ¿Sí? Para que tengan una idea, la definición de concepto y de conducta. Están los primeros artículos, creo que es 100 y 101. Si no, estará uno más o uno menos, pero está por ahí. Y, por ejemplo, el concepto. ¿Cuáles son los objetivos que se van a evaluar? Dijimos, una de las áreas es trabajo, el área social, educación, psicología. Entonces, el área de trabajo va a analizar, por ejemplo, la asistencia y la puntualidad, si es que la persona salía a trabajar, cómo trabaja en equipo, la aplicación e interés que demuestra en el trabajo, por ejemplo. Son como objetivos que después se los califica. ¿Bien? El área social, cuál es su trato con los familiares, si tiene comunicación con el área social, cómo se dirige con ustedes, cuando ustedes empiezan a trabajar en el complejo penal, todo eso también se califica. ¿Bien? El área de educación, si asiste a la educación, si trabaja, si estudia, si participa de las actividades recreativas o culturales, si participa de la escuela, bueno, todo eso tiene una calificación. El área de psicología también, ¿qué va a calificar? ¿Cuál es la postura del interno frente al delito, al contexto que lo llevó a cometer ese delito? ¿Cuál es su postura frente a la víctima, frente a la sociedad? ¿Sí? Lo que yo quiero que ustedes sepan con esto, esto lo van a ver en los objetivos evaluados, que ese programa de tratamiento individual, después, concretamente, se va a ver si cumplió con esos objetivos. ¿Bien? Esto es lo que yo les subí para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Bien? Profe, y ahí tiene malo, que tiene conducta mala. Sí. Sí. En psicología tiene malo. Sí. Sí, los tres. ¿Sí? En psicología tiene los tres y de hecho no se fue. No pudo obtener ningún beneficio. ¿Ahí está? Esa persona tiene muchas condenas y porque, bueno, no llegó a una... Tenía buena calificación. conducta, sí, con 8. Tenía conducta buena,
Buena sería 6, 7, muy buena 7 y 8. Y ejemplar 9 y 10. Sí. Y buena sería 5 y 6. 5 y 6. Pero bueno, esto para que ustedes tengan idea, más o menos de qué, vean un programa de tratamiento individual, vean los objetivos, ¿sí? que se tienen en cuenta, después van a ver los informes de cada una de las áreas, y ustedes se van a dar cuenta si es el área social, el área, por ejemplo, este que dice, cómo es el tratamiento con otros internos, con la convivencia, cómo trata al personal, el cuidado de las instalaciones, el cumplimiento de los horarios, la higiene personal, el cumplimiento de las pautas, todo eso tiene que ver con el área interna, ¿sí? Entonces, el área interna va a decir que propone tal cosa, ¿bien? El área social también va a decir lo que corresponda. Bueno, esto para que ustedes tengan una idea, más o menos. Yo, el área de psicológica es mucho más largo, pero como había cuestiones que tienen que ver con el secreto profesional y todo, saqué toda esa parte y dejé nada más que las cuestiones que van a observar o a evaluar, que acá es donde dice malo, 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 tiene que ver justamente con esto que yo les digo, que es la postura frente al delito, frente a la víctima y demás. ¿Bien? El área de educación va a evaluar si estudia, no estudia, si concurre, si participa, toda esa cuestión. Y después viene, ustedes ahí lo van a ver, hay un acta, y en este caso es de una libertad condicional. Entonces, el acta es del Consejo Correccional. Imagínense, en una oficina, varias personas que representan cada una de las áreas, más un representante del gabinete técnico. El que hizo ese programa de tratamiento también va a tener un voto. Entonces, ustedes en el acta, cada una primero van a decir que se juntan todas las personas, después los antecedentes de esa persona, la condena que tiene, la calificación, demás, van a decir qué beneficio van a tratar, y después empieza. El área social dijo tal cosa, ¿sí? Entonces, ustedes lo pueden leer ahí. Habla de la situación habitacional, de la situación económica, la situación sanitaria, y después va a haber una opinión del área social y va a decir para ellos que es favorable o no es favorable para un beneficio. Después pasa lo mismo con el área de trabajo, con el área interna, con el área de educación, ¿sí? En el acta del consejo hay un resumen de cada una de las áreas. ¿Bien? Profe, y si uno le pone malo, ¿ahí ya se pierde todos los beneficios? ¿O no, cómo es eso? Porque puede ser que una persona tenga, en área de educación, no haya ido a estudiar, tiene lo demás favorable, y aparte él no está obligado a ir a estudiar, y la verdad que puede ser que se le dé, porque a ver, hay personas que en lugar de ir a estudiar, prefieren ir a trabajar, los que pueden salir a trabajar, ¿sí? Entonces no se le puede, es una lucha también, porque si la persona está trabajando, o si va a estudiar, hay personas que salen tienen la posibilidad de desarrollar un trabajo fuera del penal, y salen todos los días a trabajar, esa persona no va a estudiar, ¿sí? Porque a la mañana no se va a quedar para estudiar, está trabajando, ¿sí? Ahí en ese caso yo considero que no debería ser desfavorable, cuanto mucho decir no me puedo expedir porque no está estudiando, pero si uno se pone a pensar, está manteniendo, está saliendo, está manteniendo el trabajo, no lo voy a tomar como algo, yo no tomo como algo desfavorable, ¿sí? Que le va a jugar en contra porque no lo pueden evaluar, porque está haciendo trabajar todos los días, ¿me explico? Pues hay que ir viendo cada caso en particular. Entonces, de acá lo que yo quiero es que ustedes sepan que el Consejo Correccional se reúne en una oficina todos los viernes con todas las áreas y dicen, bueno, a ver, fulanito, el interno tanto, y cada una de las áreas vota para cualquier beneficio, ya sea libertad condicional, salidas transitorias y lo que sea. Votan todas las áreas y después ustedes van a ver abajo de todo eso que dice votación, área de psicología, por ejemplo, desfavorable, área de educación favorable, gabinete técnico criminológico, acuérdense que tiene un voto, acá dice que es favorable, trabajo tanto, 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 y en las conclusiones van a decir favorable por mayoría,
proponemos incorporar a la persona tanto, al beneficio tanto, o no, por tal y tal motivo. Y me lo mandan al juzgado de ejecución. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y después, si siguen avanzando, eso que fue como un resumen de cada una de las áreas, cada una de las áreas hace un informe por separado. Entonces, el área social está bien claro qué es lo que piensa, por qué dice tal cosa. El área de educación, el área de trabajo, el área interna, el informe del gabinete técnico, que ya lo pueden ver, ustedes ahí van a tener una idea de qué se trata el informe del gabinete técnico, y después el informe de la representante del área de psicología, también, y tiene que haber para algunos beneficios un resumen de historia criminológica, que acá hay uno, igual ustedes ya lo tienen, en donde acá no están todos los informes que hicieron al principio, que hizo el gabinete, pero sí tenés un historial de las calificaciones, cuál fue el delito que cometió, cuándo agota la pena, esto como para que tengan una idea más o menos de qué se trata. Esto es para que ustedes puedan visualizar todo esto que vimos en esto que después el complejo penal hace, ¿sí? Hay infinidad de cuestiones para hablar sobre este tema, pero vamos paso por paso, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan más o menos en qué consiste el tratamiento, que ese tratamiento después lo evalúa el Consejo Correccional, lo hace y lo propone el gabinete, pero lo evalúa el Consejo, que se reúnen y que cada uno vota, que tienen que fundar el voto, decir por qué vota de determinada manera. Y después, eso es la propuesta que le llega al juez de ejecución. Yo se lo subí para que tengan una idea, para que puedan más o menos visualizar esta cuestión, pero más o menos se trata de lo que estamos viendo. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Algún planteo que quieran hacer con el examen? ¿Algún tema más? Sí, profe, permiso. Aspirante agente Mella. ¿Sí puede volver a repetir cómo va a ser la modalidad del parcial? Porque no estoy segura. No, todavía no lo tengo muy en claro, pero va a ser el viernes que viene, seguramente a las 3:30 más o menos de la tarde, van a tener un ratito para hacerlo, y después lo suben creo que se puede subir lo hacen en la misma plataforma, ¿sí? No sé si ya han tenido otros, me imagino que sí, ya lo suben y listo, vamos a hacer algo así. Sí, profe, La ya idea es, tuvimos. bien. ¿Alguno tuvo algún problema de conectividad? Algunos Seguramente sí, va a ser algunos, sí. creo que algunos compañeros tuvieron problemas para conectarse. Bueno, si hay alguno que tenga algún problema para conectarse, en ese momento me avisa y vemos ahí qué hacemos. Pero lo que digo es, no todos van a tener el mismo examen, no va a ser nada complicado, tiene que ver con esto, lean todo lo que acabo de decir. O sea, no lo lean, estudienlo, traten de recordar todo lo que vimos, no estudien nada de memoria y traten de entender, ¿sí? De entender lo que vimos. Sí. Depende cuánto sea, porque si es múltiple choice y si son 10 preguntas, capaz que será 1 hora, no va a ser mucho, no va a serlo muy largo. No son muchos los temas, son concretos, ¿sí? Por ahí en alguna puede ser que les pongan que se expidan en algo, que por lo menos que lo justifiquen, pero no sé todavía, eso lo vamos a ver. Estudien todo esto que vimos. Estudien todo lo que vimos en clases. No. Puede ser que sean 10 o sean 20 y cada uno valga, no sé, 50, veré. Esto lo aprueban con 6. ¿Sí? Si no, van a recuperatorio y aparte hay un final obligatorio. Que eso es la forma, ya está estipulado así, no es algo que yo lo maneje. ¿Bien? No sé, tienen que aprobar los 2, si no van a recuperatorio, pero por supuesto después en el final, los que tienen aprobado y sacaron más de 6, y por supuesto que todo eso se va a tener en cuenta.
Bien, pero no se preocupen tanto por eso. Vayamos paso a paso con esto y traten de poder incorporar todos estos conceptos de la mejor manera para tener mayores herramientas ustedes cuando... Yo no quiero que entren a tener, no, ahí en la oficina del consejo y vayan para judiciales, o vayan a dar, no, vayan al consejo, por favor. ¿Sí? Eso sería importantísimo en ese sentido. Disculpe, Bueno, profe, aspirante Rivas. Sí, sí. Con respecto al trabajo, me hizo una acotación y no me deja responder ahí en la misma plataforma. Yo te hice una acotación. Sí. No sé si te amplié el plazo. No. Porque en algunos puse revisión y les estoy escribiendo para que lo corrijan, porque generalmente es lo que les decía, no sé si es el caso en donde venía bien, pero había alguna conclusión que todo lo que habían escrito es como que, no sé, eran en 2 renglones, todo lo que hicieron perfecto es como que no tenía sentido. Por eso les dije que, para que lo aclaren, no sé si era tu caso ahora, me tendría que fijar, pero ahora me fijo, Daniel, me fijo y te aviso. A ver si lo tengo Bueno, acá. gracias. Profe, Sí. acá postulante aspirante Fernández Mariana. A mí no me corrigió todavía el práctico, está sin calificar. Bueno, a ver, Fernández. Mariana. Bueno. Yo lo subí ahí donde usted puso la clase 3, creo que era. Sí, yo lo vi, eso, lo vi. No sé si no te contesté, en este caso, Fernández Mariano, no, lo tengo acá, lo tenía acá anotado, mira, tengo Fidalgo, Jonathan, que no sé quién es, Flores Jonathan, y que tenía que chequear esa situación para que vos lo habías subido, pero no sé, no lo corregí, si no te voy a decir que lo subas nuevamente, te voy a ampliar el plazo y lo subís, pero te va a llegar un correo como para... un mensaje para que sepas bien, pero ya lo tengo ese presente tuyo, lo vi que estaba en todo. Chicos, ¿alguna duda más con respecto a esto, a todo lo que vimos? ¿No? Hola profesora, soy el aspirante agente Nahul Nadir. Quería informarle que también le mandé el trabajo el mismo día y no está corregido, está en revisión todavía. Bueno, si dice revisión, A ver ahí, dice sin calificar. Bien. Lo mandé el viernes 22 de abril, 23 horas antes. Nahul Nadir. Igual ahí le mandé una foto de lo que me figura a mí y el Word del mismo trabajo por el correo que me había pasado. Bien, bueno, perfecto. Uno que tenga que me avisa, me manda un correo y lo vemos, un mensajito y lo vemos, ¿sí? Están, por lo menos, a mí me figuran que están la mayoría, me quedan 2 o 3 nada más que eran situaciones particulares, pero... Profesora, a mí tampoco me calificó. ¿Quién es? Aspirante Painitru. ¿Aspirante? Painitru. Painitru. Yo les diría que los que no, que manden un mensaje y yo los veo, mándenme un mensaje y ahí los analizo, los que eran 103 en general y me quedan 2 o 3 nada más, por eso quiero ver qué es lo que pasa, porque hay muchos que me parecen que no los habían subido, por eso yo les amplié a muchos la posibilidad para que lo puedan subir nuevamente, y si hay alguna cuestión, algunos les puse en revisión, porque les hice como una pregunta para aclarar esta situación que decía que las conclusiones eran diferentes a todo el contenido que estaba perfecto, y en la conclusión ahí se equivocaron, entonces para no darlo por desaprobado, lo que hice fue preguntarles para que lo corrijan, y porque me di cuenta que en realidad era una cuestión de reacción, no porque estaba el trabajo mal, ¿sí? Pero bueno, una palabra hace que todo sea diferente, sí. Perdón, creo que ese fue mi caso, que estaba mal interpretada la respuesta. Ah, Laila, sí. Ahí lo corregí. Estaba mal, yo había redactado mal.
Pero Él sí nos había daba, entendido todo. exactamente, venía todo perfecto, estaba muy bien aparte del trabajo, pero faltaba el no, creo que era, no se respete y quedó como que era todo el... El no y el sí, ¿de qué lado? Claro, sí. Exactamente. En ese caso fueron varios así, por eso es que lo observé. Porque aparte esto también para que ustedes vean que hay que ser muy cuidadosos cuando uno escribe, porque por más que uno lo tiene en la cabeza, después léanlo porque queda reflejado de otra manera. ¿Bien? Pero yo me di cuenta que eso, por eso no lo desaprobé, me di cuenta que se había entendido la idea y que estaba bien así, pero lo quise aclarar para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Bueno, cualquier duda que tengan, si ustedes me mandan mensajes ahí por el foro, yo se los voy a contestar, ¿sí? No el último día, pero hasta el jueves, o sea, miércoles de la semana que viene, se los voy a contestar. Así que si se ponen a estudiar y necesitan alguna aclaración, no tengo ningún problema y les doy una mano con lo que necesiten. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Para el otro módulo vamos a hacer un sistema diferente con el tema de la asistencia, que después les voy a comentar. ¿Bien? Ahí estoy leyendo los mensajes. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. Tranquilos, estudien a conciencia. ¿Sí? Estudien a conciencia. Júntense si quieren para hacerlo. Yo lo que quiero es que sepan estas cosas mínimas que les di. Digo, porque si esto que fue mínimo no lo estudian, entonces voy a darles muchísimo más. A ver si quede claro. Que yo les haya dado, no sé cuántas cosas les dieron las otros profes en esto. Yo insistí con esto y fui muy clara al principio. Esto lo tienen que saber perfecto, ¿sí? Porque son cuestiones básicas y quizá ustedes dicen, no me dio tanto. Yo podría haberlo complicado con un montón de cosas más, pero que ustedes sepan estas cuestiones y otras que vamos a ir mechando a medida que, hasta en el transcurso de toda esta materia, créanme que tienen la base para poder diferenciar. Hay abogados que en las audiencias quizá ahora no saben y se confunden las funciones del gabinete y del consejo. ¿Sí? Y eso hace que estemos horas y que los internos no la tengan clara tampoco y pidan una audiencia con el psicólogo, una audiencia, y cosas, o sea, una entrevista, y realmente todo el mundo está en esto sin saber qué hacer cuando las cosas tienen que salir aceitadas, algunas no hay duda con respecto a eso. Hay cosas que tienen que saber. ¿Bien? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Cualquier duda entonces me escriben. Hasta el miércoles a la noche, jueves a la mañana, contesto. ¿Bien? Gracias, profe. Que tengan No, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, fin